Hola Mónica, buenos días. Es un placer tenerte aquí contigo este rato. Tú vienes de Bolivia, de Repén. Ahora nos contarás un poco, ¿no? Qué estáis haciendo allí, el objetivo de vuestra organización y sobre todo cómo trabajáis el tema de la educación popular, que para nosotros es también. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, coordinadora regional de la REPEM. Y la REPEM es una red de educación popular entre mujeres latinoamericana, con presencia en 14 países y que coordina organizaciones. En Bolivia, algunas organizaciones, particularmente la Coordinadora de la Mujer, que ha asumido el año pasado ya estamos en un esfuerzo de articular los esfuerzos para lograr el reconocimiento de la metodología de educación popular como una feminista, de empoderamiento, de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, pero al mismo tiempo una herramienta del entorno en el que estamos. Entonces, una herramienta para nosotras muy potente para transformar las sociedades machistas. Y en América Latina, la educación popular tiene un largo recorrido. Conceptualización ha sido desde América Latina, desde donde se ha planteado como una herramienta para la sociedad civil que buscan transformar sus entornos, transformar los entornos de pobreza, poca participación, entonces una alternativa interesante. Y justamente fue planteada por Paulo, un conocido pedagogo, que impulsa la reflexión desde otro espacio, tratando la lógica tradicional de la educación. Entonces, la REPEM es una red feminista, como decía nuevamente, que hace en el lugar, con organizaciones de mujeres, con estas metodologías, y al mismo tiempo estamos tratando de incorporarnos con los movimientos y redes de la región para hacer incidencia en los niveles regionales y en los niveles globales, para incidir en la educación popular feminista y desde la visión feminista en diferentes documentos, en el seguimiento a documentos. Y estamos con lo que llamamos, bueno, un motivo de nuestra acción de incidencia es la educación como derecho para, a lo largo de la vida, una educación que sea laica, gratuita, pública, no sexista, inclusiva, de calidad, tiene una cantidad de complementos que creemos que debe ser la base de la educación a la que pueda acceder cualquier persona. Niñas hasta las adultas en la tercera edad, todo el tiempo podemos seguir aprendiendo. Claro, qué interesante, ¿no? Poder conseguir todo eso, y porque realmente, ¿no? Yo me preguntaba por qué vosotros la diferencia que tenemos aquí como muy arraigada, ¿no? Entre la educación formal y la educación no formal, ¿no? Y si desde vuestra lógica es como un espacio a romper o una diferencia a romper y cómo podemos, ¿no? Vehicular en todo ese trabajo desde la educación popular todo el tema de la educación sexual, que parece es como fundamental no solo ponerlo o no solo incluirlo en la educación sexual, en la educación formal, sino también en la no formal. Rompemos esa diferencia, ¿no? Desde la educación popular, si desde ahí también podemos incorporar la educación sexual. Uno de los principios para entender la educación desde nuestra perspectiva es, primero, que la educación se da en diferentes espacios. Los que tú has mencionado, la educación formal, que es en el espacio de la escuela, básicamente, que está política institucional guiada desde el Estado y que define cuáles son los elementos de la educación. Entonces, esa es la educación formal, es decir, ingresamos a la escuela, cumplimos con una currícula, hay una metodología, las maestras preparados para guiar ese proceso educativo.
Pero al mismo tiempo la educación formal, en muchos casos de la educación generalizada, no es una educación que te permita cuestionar, no es una educación que te permite ser más crítica frente a lo que te llega. Es una educación que se basa en un cerebro con conocimientos que tú no sabes cómo han venido, cómo se han creado, y que en muchos casos a veces cuestionamos de conocimiento que te llega en la vida práctica. Hay cosas que hemos aprendido en la escuela y que no nos van a servir para nada. Creemos que, bueno, que es totalmente válida. La educación debe ser así, probablemente la formal. Se podría mucho más cuestionadora, que nos invite a buscar más investigación, más conocimiento, que nos invite a ver cuál es la que el aula sea un espacio en el que te permita crecimiento personal, no solamente la acumulación de contenidos. Entonces, una figura interesante de cómo es la educación formal a veces se ejemplifica como con un hueco y un embudo que va llenando, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, es un poco caricatura. La idea no es desconocer que hay un conocimiento que es necesario, desarrollar la lógica, ciertos conocimientos, pero también la realidad es que muchos de los maestros no se preocupan en generar un proceso de reflexión en el proceso educativo mismo. Ajá. Segundo está el ámbito informal, que es todos los estamos permanentemente aprendiendo por el estímulo del entorno. Entonces, caminamos por la calle, vemos las señales, la propia familia, la educación, donde aprendemos elementos básicos, el lenguaje, salir, el saludo, elementos de... tenemos un montón de información desde que nacemos que se nos van, en los que aprendemos. Y estos los espacios con los amigos son espacios de aprendizaje, aprendemos todo el tiempo, es un proceso, por eso nos planteamos así, los procesos de aprendizaje son a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué queremos? ¿No? Que esos espacios que sean guiados, que nos den información, que nos sirvan en la vida cotidiana, en la vida del día a día, pero también tener una participación más activa en las decisiones del Estado, tener información sobre nuestros derechos, tener información sobre las instituciones estatales, tener información sobre cómo funciona nuestro cuerpo, que es información que a veces por cómo los temas de derechos sexuales y reproductivos, que los consideramos tabúes, no llamamos al pene por su nombre, le ponemos motes, ¿no? Chocholas, no sé, bueno, un montón de cositas que hacen es distorsionar el conocimiento sobre cosas que son fundamentales y básicas para nuestra vida. En el momento que tomamos decisiones sobre iniciar nuestra vida reproductiva, a veces con miedo, porque no tenemos a veces con información errónea que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, entonces, y que luego tienen efectos. Entonces, ese es el ámbito de la educación informal. Y el otro es el de la educación popular. Tenemos la formal, la informal, y también tenemos este ámbito de la educación popular. Y la educación popular, de lo que se trata son procesos en los que cambia la relación entre quienes están en el proceso. ¿Por qué? Porque en general en la educación, en la educación formal, existe alguien que te enseña conocimiento y te lo transmite. En cambio, en la educación popular se entiende que hay un diálogo, es diálogo fundamental en el proceso de educación popular, pero además existen dos personas que están considerados como iguales. Conocimientos, probablemente en algunos casos quienes facilitan el proceso, por eso somos facilitadores, quienes intervienen
proceso de educación popular, en algunos casos somos quienes facilitamos este diálogo entre quienes van a estar en el proceso. Hablamos de espacios participamos, los talleres, por eso se construye un conocimiento. Hay palabras que son como indicativas de qué tipo de proceso donde se construye, y las herramientas básicas son el conocimiento que traemos cada uno. Algunos conocimientos un poco más elaborados, algunas hemos leído más, pero la idea es poner en común los conocimientos que traemos, que a veces no son valorados en otros espacios, considerados como tonterías. En estos espacios consideramos fundamentales. Y ahí, por ejemplo, ya tratando de hacer alguna articulación con los temas de sexual integral, es fundamental escuchar todos la información que tienen sobre derechos sexuales jóvenes, las mujeres adultas, porque en eso también hay mucho, a veces prejuicio, a veces desinformación, información de prejuicios. Entonces todo lo ponemos en el taller para reflexionar sobre eso y cuestionar esos conocimientos. La idea no es que las personas se vayan con un conocimiento que tú les has transmitido, sino que hayan iniciado un proceso de reflexión, sino que se inicia una espiral de conocimiento en el que las personas parten de un conocimiento básico, reflexionado, hay un proceso de reflexión y luego surge un nuevo conocimiento. Entonces, en algunos casos de plantear que el proceso educativo en la educación popular parte de una vivencia de la realidad cotidiana, partes de esta práctica tuya, se reflexiona, se problematiza, se cuestiona, y con los conocimientos de los demás, y luego sales con un conocimiento nuevo que ha sido modificado, en algunos casos ratificado, reforzado, o con nuevos cuestionamientos sobre este conocimiento, y esto se supone debe tener en tu vida cotidiana, en tu vida práctica. Algo debe haber cambiado, ya sea solamente el conocimiento o la intención de tu vida. Y cuando hablamos de los derechos sexuales reproductivos, en un espacio de debate, de discusión, ¿qué es lo que tenemos de herramientas? Entonces, se pueden usar diferentes técnicas, porque en algunos casos también cree que usar técnicas es suficiente para iniciar un proceso de educación popular. No es siempre así. No siempre. Efectivamente, partir de la reflexión colectiva, pero tu resultado es buscar que todos salgan. Ya. Entonces, este tiene que ser una reflexión respetuosa también de los demás y de sus decisiones. Sería pones en conocimiento cuáles son estas ideas, si hay prejuicios o no, y se van reflexionando, dotar de otras herramientas. Entonces puedes usar instrumentos desde una lluvia de ideas básica, o puedes usar múltiples técnicas. Claro. Mientras más divertidas, si trabajas con jóvenes, sobre todo son súper creativos, es mucho mejor. Inclusive con las mujeres adultas, que a nosotras, como desde la práctica de la educación, nosotras, el juego, lo lúdico, es sumamente importante porque no está limitado solamente a los jóvenes y a las mujeres les gusta volver a jugar, entonces el proceso educativo puede ser divertido, en cierto duro, porque nos invita a reflexionar sobre cuestiones que se nos han negado. Que te remueve. Que te ayuda a reconocer una serie de situaciones de discriminación, exclusión que hemos vivido las mujeres. Eso te motiva a transformar en tu organización, impulsar ciertas acciones desde la acción, articulación. Entonces son motores y van motivando acciones de transformación del entorno. De los derechos sexuales y reproductivos, esto es muy potente porque encontramos a mujeres adultas que tienen poca información sobre
sobre temas vinculados a sus derechos, como el derecho al placer. Es sumamente fuerte la experiencia que después de tener 20 años de casadas, reconocen que no han conocido un orgasmo, por ejemplo. Ese derecho se les ha negado, o que cuando temen expresar su deseo sexual porque son calificadas o de putas o en la vida cotidiana. Entonces, son el empoderamiento para las mujeres y por eso creemos que es tan importante incluir la reflexión desde y la educación popular, tanto en derechos sexuales reproductivos como para la construcción de ciudadanía, una ciudadanía con participación, con mayor inclusión, es una herramienta muy potente. Pues sí, es fundamental, de hecho, ¿no? Ahora cuando explicabas, ¿no? todo este proceso que hacéis desde este inicio como más vivencial al conocimiento que se va desatando y después de todo ello, además, generáis vosotros también un conocimiento a intentar incidir en los instrumentos internacionales, ¿no? ¿Cómo hacéis ese paso, ¿no? Tan interesante? Bueno, de nuestras redes hacemos esta misma reflexión, es decir, miramos cuáles son los documentos, los procesos y reconocemos en estos debates, en estas articulaciones, dónde están las dificultades. ¿Sí? Los procesos locales, más inmediatos, colectivos, de comunidad, frente con los procesos regionales, implica una acción de fortalecimiento de las capacidades. Yo creo que ha sido para muchas de nosotras, trabajo en temas locales, identificar los espacios o las posibilidades de articular lo que con nuestras organizaciones en terreno, en territorio, con los barrios y vincular. No es un proceso fácil, porque un debate en Nueva York sobre derechos de el que los delegados de los países proponen que se cambie la palabra mujer por esposas. ¿Cuál es la implicación que puede tener en un documento internacional que nuestros países suscriben en la política local? Claro. Y ahí empezamos la vinculación, porque vemos que luego llega el delegado a nuestro país, tiene que cumplir porque hay acuerdos al carácter vinculante para que nuestros estados cumplan. Y en algunos casos llegan con estas visiones de que las mujeres nos limitamos a ser esposas. Y, claro. y el carácter de esposa te niega ciertas posibilidades en términos de ciudadanía. En la normativa concreta. Claro. Y se te van cerrando que si no eres una ciudadana con derechos reconocidos, entonces esto se va a ir reduciendo, tu espacio y el ejercicio de derechos se va reduciendo. Y esto que parece un poco chistoso es algo que ha sucedido en la mujer hace unos años. Es decir, algunos países, que están todos los países sentados ahí, sobre todo de países de África, querían incluir y sustituir la palabra mujer y sustituir. Entonces, esto tiene implicaciones muy fuertes en la normativa nacional y esa es la vinculación que debemos hacer. Es decir, cómo la ciudadanía de los derechos que hemos logrado tenemos que hacer un proceso de exigencia. Derecho ganado es derecho que no se puede retroceder. Claro. Eso es un principio de los derechos humanos. Eso deberíamos grabarlo a fuego, ¿no? Una de las cosas que está costando más, ¿no? Como consolidar derechos que ya estaban ganados. Realmente ahora estamos otra vez en la batalla, ¿no? de todos los sectores ultraconservadores y fundamentalistas que están en todo el mundo. Español están en auge total, vinculados a los movimientos fascistas, bueno, es la misma línea. Justamente están atacando
a la raíz, ¿no?, de los derechos que para las mujeres nos parecían como más consolidados, ¿no? Y que ya estábamos como un paso más allá y ni siquiera ni en ese mismo paso. Entonces, no, me parecía como muy interesante, ¿no?, el paralelismo que nos plantea con el proyecto, con el programa, la iniciativa que nosotros tenemos con Agenda 2030, ¿no?, que bebimos de nuestro conocimiento en este vínculo entre agendas locales e internacionales y cómo el trabajo local, ¿no?, es como el que nos va enriqueciendo más para intentar poner o evitar esta palabra, ¿no? Yo recuerdo siempre la anécdota que nos explicaban otras compañeras, ¿no?, cuando se estaba negociando en Beijing la palabra familia y ponerle la S, esa familia con ese, bueno, que eran las familias, la S, ¿no?, y lo que significaba también a nivel de simbólico y de reconocimiento esa S y que después puede tirar en nuestras normativas más locales. Es verdad que una de las cosas que para nosotros es como más, que nos cuesta también es que, sí, bueno, son entre recomendaciones, pero poco vinculantes muchas veces, ¿no? Y que bueno, mojada y nos cuesta mucho que las personas que estamos trabajando más en lo local, en el día a día, que al final es podamos sentir ese vínculo como propio, ¿no? Como apropiarnos de esos espacios y nos costamos porque desde este espacio más local y más de compartir colectivamente, construir colectivamente, nos queda tan lejano, ¿no? Tan lejano y tan duro a veces, ¿no?, el tener que batallar esos espacios que se desvincula mucho, ¿no? Entonces, desde ahí también me parecía como muy interesante vosotras habíais vivido como algún éxito que habéis conseguido, digo, wow, ¿cómo lo habéis vivido a nivel local? ¿No? Que esto también es muy chulo. Bueno, siempre son como pequeños pasos que vamos dando en sí. Yo creo que esto que tú señalas hay como un ataque generalizado a los avances que habíamos. Estamos dando cuenta que efectivamente todos los avances que creíamos que estaban súper consolidados y que no se iba a poder retroceder, nos encontramos en situaciones en las que casi en todos los últimos eventos internacionales hemos estado como conteniendo en contra de nuestros derechos, es decir, entonces ya no es avanzar, sino contener. Se está conteniendo, ¿no? No podemos. Y para todas nuestras regiones. América Latina es como una región que impulsa en algunas conferencias regionales. Tenemos la conferencia regional de la mujer y la conferencia regional de población y desarrollo importantes en los últimos años, particularmente la conferencia regional de población y desarrollo que ha producido un instrumento que se llama el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es una herramienta muy potente de población y desarrollo y particularmente de los temas vinculados a derechos sexuales y derechos reproductivos, que es justamente la agenda junto con la propia igualdad de género. Y hay elementos de esta agenda que son sumamente rechazados. El Consenso de Montevideo como un importante avance. Y en el caso, por ejemplo, del consenso y el tema de las identidades de diversidades sexuales, al reconocimiento de estas identidades y al reconocimiento de los derechos que tienen que hacer otros derechos, y está todo el tema vinculado al derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo para las mujeres. Esos dos derechos están como muy cuestionados. Y el tercero, que es justamente de la educación sexual integral, que tiene que efectivamente lo que hace es empoderar a las mujeres y devolverles la
propiedades y sus cuerpos. Claro. Un derecho que se nos ha expropiado, que es tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Y en esto, por eso cuidamos tanto en la región el consenso de Montevideo, porque es un acuerdo que hay los gobiernos y frente al cual no puede haber retrocesos. Y estamos justamente utilizando esos documentos porque nuestros gobiernos cuentan, tenemos una guía operacional, existen indicadores a los que el gobierno debe reportar. Entonces, hay algunas iniciativas interesantes en las que participamos varias redes. Hay una iniciativa que se llama iniciativa regional, que lo que hace es hacer seguimiento a varios de los indicadores concentrados básicamente en productivos, porque la agenda del Consenso de Montevideo toca otros temas vinculados a población, envejecimiento, de la urbanización, etc. Hay varios otros elementos, pero nos concentramos más en los derechos reproductivos, que es fundamental. Y ¿cómo hacemos para que los gobiernos reporten información? Claro. Y que cuenten la verdad, porque existe la tendencia en todos los informes internacionales. Toca reportar a nuestros gobiernos, como decimos comúnmente, nos doran la pastilla. Sí. Entonces la ponen muy bonito y la difunden. Entonces sí, efectivamente, lo que creo que ha sido muy importante en esta conversación que hemos tenido estos días entre la experiencia de la Agenda 2030, el esfuerzo a tener propios indicadores que permitan desglosar, analizar, cuidado los objetivos de desarrollo sostenible que tienen indicadores que no necesariamente tienen una que es volver a cuestionar las relaciones de desigualdad y que se trata de estas manifestaciones que se ven en indicadores cuantitativos o cualitativos. Entonces me parece muy interesante la iniciativa de la agenda, este esfuerzo de bajar a nivel concreto, territorial, no el nacional, sino un nivel que creo que es una importante ganancia, que creo que podemos indagar más. He tomado muy bien apuntes sobre algunos de los indicadores que creo que se pueden utilizar. Y en ese proceso, los indicadores y ver esta vinculación, ya sea en los niveles nacionales, con los instrumentos regionales, a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible, porque en el caso del Consenso de Montevideo, el proceso de elaboración de los ya va en el marco de los ODS. O sea, ya hay un esfuerzo de vincular todos estos procesos que tenemos en los procesos globales. Y yo creo que como estamos también en en la celebración de los 25 años de Beijing, hay que recordar que ya hubieron otros acuerdos que firmaron nuestros gobiernos y nuestros países y que son un marco de referencia. No es solamente avanzar sobre los últimos convenios, sino reconocer que ya habían compromisos. En el caso de Beijing, porque Beijing es una plataforma muy potente para impulsar el tema de igualdad de género, que es uno de los elementos. De ahora ya no quieren hablar de igualdad de género, algunos sectores fundamentalistas hablan de una ideología de género. Le han dado la vuelta. Han distorsionado el concepto, desconocen todo lo que hay en términos de desarrollo, de construcción de evidencia, etcétera, y tratan de desmerecer todo esto como si hubiera. Además, es muy interesante, en América Latina hablan de la vinculación de una que además comunista, bueno, toda una distorsión vinculada al tema de la igualdad. Porque para muchas de nuestras organizaciones, en realidad, la igualdad de género, la construcción de la noción de igualdad
un patrimonio de la humanidad. Es decir, construir la idea de igualdad como un principio de la convivencia en nuestras sociedades es un patrimonio que debemos cuidar. Desde esa perspectiva, es tarea de todos cuidar lo que hemos avanzado y cuidar los instrumentos internacionales que nos permitan avanzar. Claro, claro. Ahora cuando explicabas, ¿no?, que los ataques son claros y además van a los pilares, ¿eh? El tema de educación sexual, el sexuales, el tema de autonomía sexual y aborto y demás. O sea, van a los pilares que conocen, que son, de hecho, los pilares fundamentales para acabar con el sistema patriarcal. Desde ahí, no es desde el nos construimos como sujetas de derechos y podemos desde ahí también, ¿no?, pues a los derechos, sino a cambiar y transformar todo el imaginario que nos Y una de las cosas que nos parecía como muy interesante también del instrumento que nosotros habíamos construido con los sindicatos, intentando aterrizar mucho, bajarlo mucho a nivel local para que fuera también, ¿no?, desde esta construcción más lógica, vinculada a la educación popular que vosotras trabajáis muy bien. La educación sexual para nosotros también tenía que estar integrada durante todo el ciclo vital. Podía solo mantenerse en este espacio formal o en este espacio informal que hablábamos anteriormente, que debía tener un trabajo transversal durante todos los ciclos vitales y como también estos indicadores para poder medir o poder evaluar de la formación de educadores y educadoras a lo largo de la vida, y no solo de educadores de agentes comunitarios, ¿no?, de personas que día a día están trabajando en todos los, ¿no?, de los programas, las actividades en espacios públicos y comunes o de las campañas de sensibilización. Y para nosotras medir estas cosas que a día de hoy ni siquiera nadie, bueno, ha parado un momento, ¿no?, en pensar qué campañas estamos haciendo pocas, qué perspectiva le estamos dando. Todo este trabajo en torno a la educación sexual o la reivindicación de la educación sexual es un trabajo desde una perspectiva feminista que se está abordando reproductivos o porque educación sexual, todo es educación sexual, porque no hacen educación sexual, ¿no? O educación sexual también hacen en los colegios religiosos cuando están diciendo que la abstinencia es lo mejor. Todo eso es educación sexual. Entonces, claro, en esta lógica de que se reapropien de, ¿no?, estos movimientos conservadores, se apropian, lo reinterpretan y acaba siendo una perversión absoluta, muy pensada y muy enfocada a sus objetivos concretos, acaban también teniendo esta raíz tan local. Y ahora ya no es que estamos diciendo, no, si educación sexual la hacemos todas, ya, pero ¿cuál es la perspectiva que aborda la educación sexual, ¿no?, y cómo se integra a lo largo de los ciclos vitales? No solo en los espacios formales, que son fundamentales, y también luchamos o intentamos luchar mucho para que esos espacios de educación formal se vayan transformando cada vez, no tanto en espacios de acumulación de conocimiento, ¿no?, como comentabas tú, aunque eso es una obra ya. Bueno, estamos ahí, yo creo que algunos cambios en Cataluña sí se están haciendo con los nuevos modelos educativos. Y ahora con la idea de poder introducir la educación sexual en este espacio formal, que estamos en un momento concreto aquí en Cataluña, donde por primera vez en la historia hemos conocido la voluntad política de hacerlo, es decir,
Ahora queda el hacerlo, ¿no? O sea, la implementación, la evaluación. En el año 2019 bueno, hay una voluntad política, ¿no?, expresada públicamente. Entonces, desde ahí, ¿no?, también como esa incorporación de la educación sexual en el espacio formal, también a que ese espacio formal también sea un espacio de educación más crítica, porque también para nosotras entendemos además que la educación sexual contribuye a la educación crítica, ¿no?, y al conocimiento crítico. Y desde ahí también podría ser como una manera de vehicular todos estos espacios. Y también lo importante, pensamos que también hemos querido como visualizar mucho en el instrumento y en qué vamos a medir, con qué indicadores, ¿no?, qué queremos que se mida, es el presupuesto. Porque tú estás de acuerdo conmigo, Mónica, que muchas políticas podemos hacer, muchos instrumentos, pero si no van juntas a un presupuesto, pocos resultados o nos gustarían, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que el presupuesto de educación tenga incorporada una partida concreta para la educación sexual integral y integral en todos los espacios de las ciclos vitales, en el informal, en el informal, en los espacios comunitarios de educación popular, ¿no?, es decir, desglosar claramente que estamos dedicando a formar a formadores, que estamos dedicando a programas, que estamos dedicando a... Y desde esta perspectiva. Entonces, vosotras, el tema del presupuesto, de los presupuestos, ¿cómo lo habéis gestionado? Bueno, yo creo que un tema clave para hablar de voluntad política y un indicador fundamental que nos dice que no hay voluntad política es el presupuesto. Porque nosotros tenemos en Bolivia un morenada, y hay una morenada que titula ¿Cuánto cuestas, cuánto vales? En realidad lo que voy a usar para el tema del presupuesto. El presupuesto es un indicador de voluntad política. Tú miras un presupuesto y a lo que se le ha asignado una asignación presupuestaria son los temas que la entidad tiene interés. Entonces, cuando vas comparando el porcentaje de educación en relación al porcentaje que es la ciudadana, a las Fuerzas Armadas, a otros temas productivos, etcétera, tú te das la educación en el marco del contexto. Entonces, es fundamental por eso, y desde algunos indicadores también que estamos tenemos indicadores vinculados a, pensemos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Si no me equivoco, es el 5C1, el indicador, que hace referencia a género. Sí. Esto está vinculado también con otros compromisos internacionales vinculados a la cooperación para el desarrollo. Y que las instituciones, los gobiernos de cooperación también tienen la obligación y las instancias públicas a reportar cuánto están orientando a temas vinculados a género, empoderamiento de las mujeres. Y coincido contigo en que no todo puede ser tomado como o igualdad de género, porque en algunos casos puedes estar utilizando recursos para reforzar lo que en realidad queremos cambiar. Efectivamente. Entonces, si el gobierno municipal, por ejemplo, que en el caso boliviano en algún momento de la discusión que lo plantearon algunas feministas, está invirtiendo recursos para un concurso de belleza, entonces que nosotras queremos transformar. Es decir, que los estereotipos, la idea de que las mujeres debemos cuidar, un modelo de belleza o que se vincule nuestro ser mujer con la belleza física, etc. Estamos cuestionando y que en este caso estaría absolutamente en contradicción de lo que estamos impulsando. Entonces, ¿cómo y cuál es el efecto también de los recursos? Hay algunos recursos que, por
nos dicen cómo podríamos diferenciar los recursos en infraestructura si hombres y mujeres utilizan la infraestructura. Bueno, hay alguna infraestructura que también se puede analizar la inversión pública en infraestructura cuando miramos, por ejemplo, casos de acogida para mujeres que sufren situaciones de violencia, en la asignación presupuestaria no solamente de cuántos hombres y cuántas mujeres se benefician del servicio, por ejemplo, en algunos casos de salud, saber cuántas mujeres, sino cómo también se está haciendo un análisis de lo que necesitan las personas, mujeres y hombres, de manera para ejercer plenamente sus derechos. Entonces, eso empieza a complejizarse cuando hablamos de demandas particulares que tienen la posibilidad de transformar las relaciones desiguales de poder, de algunos intereses o de más prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana. En la medida en que proporcionamos información para que las mujeres puedan protegerse respecto a ciertas situaciones en casos de violencia, violencia sexual, prevenir embarazos no deseados, prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir bueno, una cantidad de situaciones que están en la vida cotidiana de las mujeres, transformar estas relaciones. Y creo que un elemento central es ver cuáles de estas asignaciones presupuestarias o están vinculadas con la posibilidad de emancipar a las mujeres, darles mayor autonomía a las mujeres, mayores libertades. Y eso es creo yo, el elemento central de todos los ataques fundamentales a los derechos de las mujeres. No se permite avanzar en justamente los derechos que nos permiten emanciparnos, liberar mayor autonomía sobre nuestras decisiones. Y creo que la tarea fundamental que acompaña, digamos, son las transformaciones simbólicas. Porque en la medida que no logramos transformaciones en las formas de relaciones desiguales, entonces tenemos los obstáculos en quienes toman decisiones, porque todavía tienen el ejemplo que ponías en el tema de solamente ponerle familias en plural, la forma como están conformadas las familias no son únicas, responden justamente a esta idea de que la familia, el objeto de protección es la familia y no son las personas. Claro. Entonces ahí tenemos, es decir, no se le reconoce la calidad de sujeto de derechos a las mujeres, sino esta institución que es la familia, a la que se supone la base de la organización de nuestra sociedad, pero permite violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, violencia sexual. En el caso de América Latina, la violencia sexual está vinculada directamente con la familia, con las familias, y lo que cómo estamos permitiendo que se produzca en un espacio que se supone debe ser el más seguro, que produzcan situaciones de violencia, violaciones, etc. Entonces, algo anda mal en ese modelo. No está en crisis como institución, que no tiene bueno, que hay que cuestionar, reproduciendo situaciones de desigualdad. Entonces, por eso la idea de cuestionar la familia no es que estemos en el discurso, es bastante, sino es cuestionar esta visión casi endiosada de lo que son las familias, porque lo que estamos haciendo es cuestionando esta lógica de reproducción de desigualdades en el. Bueno, Mónica, ha sido un absoluto placer contigo compartir todo esto y bueno, nosotras nos llevamos este espacio y todos los que hemos y esperamos continuar coincidiendo contigo y con REPEM en todos los lugares del mundo.
Y sobre todo en las lógicas de trabajo, que yo creo que la idea de la educación popular es algo que tenemos que dar al mundo y implementarlo tanto como podamos, porque es un conocimiento, un reconocimiento de los saberes que es fundamental. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a encontrar mucho más seguido. Hemos encontrado que tenemos... Yo les estaba comentando justamente que el REPEM también está iniciando un proceso de definición de algunos indicadores de qué significa calidad, educación no sexista, cómo podemos identificar, también algunos indicadores respecto a la voluntad política, temas en el marco educativo y que nos permitan desde la perspectiva feminista hacer seguimiento a los indicadores. Son importantes de todas maneras, pero hay indicadores que, como dice la propia Agenda 2030, son y vemos que la educación para jóvenes y adultos y adultas particularmente, y es una herramienta que debe ser también acompañada desde el Estado, desde los estados generales, empoderar ciudadanos y ciudadanas que puedan contribuir a la construcción de nuestras sociedades, pero sociedades más igualitarias, que nos devuelvan la posibilidad de ser libres y tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Que así sea. Muchas gracias y nos vemos.